comercial. En Guaynabo. Buenísimo, ¿sabes? Pero no lo más que podemos nosotros. Hoy estamos aquí celebrando que Dios es bueno. ¿Okay? Estamos aquí queriendo recordar a esos hermanos que no están con nosotros en forma física por sus diferentes circunstancias. No podemos olvidarnos de Carlos, que está en otro lugar trabajando, echando para adelante su familia. El Señor me lo bendiga, espero que nos esté viendo y que también reciba esa experiencia. También queremos recordar a don Pablo y a Virgen, que son de nuestra iglesia, y queremos seguir orando por ellos, especialmente por Virgen, ¿verdad? También queremos seguir orando para la total recuperación del Marí, ¿verdad? Que, ¿verdad?, está mejorando, vino aquí un domingo, le damos gracias a Dios, pero eso todavía coge su tiempo. También queremos seguir orando con nuestro hermano Richard, que no está aquí, ¿verdad? Está su esposa y sus hijos, pero él está aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Espero que él pueda ver esto también, si es posible. Pero mándale saludos de nuestra parte cuando hablas con él, ¿okay? Estamos orando con él. Y por todas esas personas que de una u otra manera necesitan, quiero que oren mucho por nuestro hermano Juan Adorno, don Juan Adorno. Hablé con su hijo. Tenemos una estrategia, si Manina me ayuda en ese proceso, a lo mejor voy a pedir a uno de los diáconos, ir a la casa. Hablé con Eduardo, él quiere que nosotros vayamos, y yo seguro que sí, en nombre de Jesús. Por tanto, ponlo en nuestras oraciones. También el día de ayer en el hospital fue algo caótico. Yo no sé si ustedes entienden esa palabra. Caótico. Que yo tuve que estar presente en la muerte de un niño de 11 años. Su nombre es Alexander Miller, ¿verdad? Era algo bien duro con su papá, ¿verdad?, llorando muchísimo. La mamá, increíble, estaba estoica. Cada persona maneja el dolor de una manera distinta. Ella se llama Amber y él se llama Kevin. Y para que oren mucho por esa familia. También tuve que atender casi el equipo de trauma completo, porque una de las enfermeras que trabajaba en la área de OR pediátrico murió en un accidente. Estoy triste, era que era su día libre y la llamaron porque una compañera enfermera no pudo presenciar y ella salió. No pudo presenciar allí en el trabajo. Entonces la llamaron, y en el camino un marido con un ataque de celo se le fue detrás a la esposa y en ese proceso chocó, el carro brincó, se viró y cayó encima precisamente del carro de ella. Murió instantáneamente. Eso se llama Zoraida Rivera. Dejó dos muchachitos y ella tenía 29 años. Tuve que reunirme con todo el staff, los médicos, la enfermera, tratar de llevarle una palabra de consuelo. Todo el mundo está llorando. Y pido que oren por ese equipo todavía, porque parece que ella era una compañera bien, pero bien buena. Yo tuve que después reunirme separadamente con diferentes coworkers para trabajar. Hay otras que se llama ATI. Ahora por ella, es una de las enfermeras. Ella tiene 80 años. Y la muerte de esa muchacha la afectó tanto. Yo estuve estar ahí y ella estaba gritando y llorando y molesto con Dios, tenía coraje con Dios. Y yo le dije, está bien, Dios no está hecho de papel.
Dios es el mejor psiquiatra, psicólogo, dilo todo, sácalo. Que después Él viene y te va a arreglar. O sea, nosotros pensamos, como si Dios fuera tan frágil. Me ofendí. No hay mejor psicólogo que Jesucristo. Si alguien sabe el dolor, es Él. Amén. Vamos entonces a ver si hay entre nosotros personas que nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez y que no hemos mencionado su nombre? Ok. Pues antes de yo continuar, yo quiero dar unas pequeñas instrucciones. Como usted está viendo, la gente nueva sigue llegando a esta iglesia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Sigue dándole gracias a Dios. Gracias. ¿Y qué sucede? Que cuando tengo dos problemitas que yo voy a pedir que me ayuden. Yo tengo dos problemas que necesito que me ayudes. Para que todo el mundo quepa en este lugar. Primero, los que son miembros de esta iglesia, yo le estoy solicitando, si ustedes pueden en el culto llenar las primeras filas aquí, garantizando que la gente nueva que llegue puede ir, debe haber espacio para ellos en la parte de atrás, sin problema. Si ustedes me ayudan en eso, yo se lo agradeceré. Segundo, como tenemos un poco de espacio, que tenemos problemitas de espacio, voy a pedir tanto a las damas como los damos que, por favor, usted coge su cartera o lo que sea y lo pone en el piso debajo, garantizando un espacio más. ¿Usted cree que me pueden ayudar con eso? Amén. Yo estoy esperando que ustedes me ayuden, porque queremos, en esta casa, todo el mundo tiene lugar. Tiene espacio. Amén. Muy bien. Si no hay nadie nuevo que nos visita, quiero también añadir, para que la hija de Adelaida la operarán el miércoles, para que oremos por eso. Y Miriam Peralta, ¿esta es la de Carlos? Sí, de Carlos. ¿De la esposa? Sí, le encontraron unos nódulos y la van a operar el martes. Ok, pues vamos a orar por Miriam Peralta, la esposa de Carlos, que es un gran amigo mío. ¿Y nuestro? Ok. Darío. Sí, Darío. Ok, si no, vamos a estar de pie. ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos? Bienvenidos. Y que vuelvan, ¿verdad? Siempre. Yo soy su pastor, a mi esposa Debbie, y vamos a demostrar nuestro amor y nuestro cariño cristiano. A que busquen en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del 6 al 11. Reviso por aquí. Sí, bueno. Lucas capítulo 6, del 6 al 11. Si todos lo tienen, digan amén. Amén. Vamos a estar de pie, por favor, como señal de reverencia a la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor. En otro sábado que entró en la sinagoga para enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída. Y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente, por si acaso sanaba en el sábado, para hallar de qué acusarlo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano: levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso en pie.
Entonces Jesús le dijo, os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos alrededor les dijo, extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían unos con otros lo que pudieran hacer a Jesús. Amén. Señor bendiga su palabra. El Evangelio de Lucas es un evangelio de un autor gentil, es el único según la tradición. Y lo interesante de este evangelio, que está escribiendo en forma histórica, es en la metodología de este evangelio, poner en orden todo lo que Jesús había hecho, ¿verdad? También lo que sabemos de Lucas es que era un médico. Por tanto, vamos a encontrar muchos términos de la medicina. Hay palabras en este evangelio que solo se usan una vez y solo aparece el juramento hipocrático. ¿Cuántos saben lo que es hipocrático? Yo sé que saben lo que es hipocresía, pero eso es juramento hipocrático. Es un juramento que tenían que hacer todos los médicos hasta el día de hoy. Pero no lo cumplí. Es otros 20 pesos. Entonces, ahí vemos evidencia de que hay una destreza médica en este evangelio que no está presente en Marcos y en Mateo. Eso es bien interesante, que aquí Lucas integra la ciencia de su tiempo con la teología de Jesucristo. Y eso es sumamente interesante, especialmente para aquellos que piensen que la medicina no es importante. Menos Dios cogió a un doctor para escribir el Evangelio desde la perspectiva de la medicina. Y leemos que este evento se dio en un sábado, un día sagrado para los judíos. ¿Ok? Bien sagrado, y ya nosotros estamos viendo en el Evangelio, cuando tenga la oportunidad hoy hablar sobre el Evangelio de Lucas, el hijo pródigo, que no tal cárcel. Debe decirle que los balcones y las ventanas en la Biblia son lugares de oración. ¿Se recuerda la historia de Daniel? Él iba a su cuarto, abría la ventana 3 veces al día y oraba a su Dios. Pues esos son imágenes, figuras de que el papá que estaba en el balcón es un lugar de oración, es una casa. La ventana es un lugar de oración. Y él estaba velando y orando, que es lo que Jesús nos está diciendo también, ¿verdad? Para que vea que hay una consistencia en el texto. Y que los padres debemos estar siempre orando. No literalmente en la ventana o en el balcón, pero en la casa nuestra debe haber un lugar que llamamos ventana o llamamos balcón. Hoy en día usamos el término closet. Hay gente que no quieren salir del closet, pero la Biblia dice hay que entrar en tu aposento y cerrar la puerta. Y el Dios que te ve en secreto de recompensar. Hay toda una película basada en una mujer que coge un closet y se convierte en su altar. The Wall. Por tanto, vemos que eso era también un tipo de figuras que aparecían en la Biblia. Y aquí Lucas es bien consistente, el sábado. En el pasaje bíblico esto es un intento de una gran contradicción, porque aquí hay unos personajes
que no son las mejores personas que están dentro del mismo lugar. O sea, Jesús, como fiel judío, iba a la sinagoga el día de sábado, como nosotros, ¿verdad? Que cuando viene el domingo, nosotros venimos a la iglesia fielmente como Jesucristo lo hacía. Amén. Ese amén estaba medio flojo, pero también. Y a Jesús, por tanto, Jesús estaba en un culto. Jesús estaba más o menos en un lugar como nosotros en esta mañana, estudiando la palabra, porque ahí el pasaje dice que enseñaba. Y ya nosotros la primera parte de este culto fue la escuela bíblica. Estamos enseñando, aprendiendo enseñanza, ¿verdad? ¿Qué similitudes está entre la experiencia de iglesia y la experiencia de iglesia para Jesucristo aquí? Pero había dos grupitos ahí, dos grupitos que no eran muy simpatizantes con Jesús. Uno se llamaba los escribas y el otro se llamaba los fariseos. La palabra aquí que originalmente se le llamaban a los escribas eran los gramáticos, así le llamamos, los gramáticos. La escriba es una versión en español. Esta gente eran lo que yo te puedo decir a ti, los expertos de la técnica de la ley. Estos eran los intelectuales. Yo me atrevo a decir los teólogos, ¿verdad? Y el otro grupito era el grupito de los fariseos, nombre que significa los separados. Y lo que quiere decir eso es que eran santos, la idea de los santos. Por tanto, tú tienes el grupo de los teólogos y tú tienes el grupo de los santos, siempre santos, ¿verdad? Y estos dos grupos estaban en oposición a Jesús. Inclusive vinieron con malas intenciones. Vinieron premeditados y con alevosía. El narrador dice que Jesús estaba ahí y ellos estaban observando. Esta palabra es una palabra que se utiliza en la milicia. Estaban velando como soldados. Velando que él sanara a alguien el sábado. Chacho, yo también estaría velando de que él sanara en el día que quería. Lo importante es que sane. Algunas veces nosotros nos desenfocamos de tal manera y nos vemos tan técnicos que caemos en la trampa que hicieron estos fariseos y estos escribas, donde Pablo tiene que decirle a sus comunidades: la letra mata, más el espíritu de la letra, ¿verdad? Vivifica. No es la letra de la ley, sino el espíritu de ella. Lo que Jesús quiso decir, y Pablo también, es que somos algunas veces tan letristas que hemos perdido la razón de ser del por qué. Eso está ahí. Anteriormente Jesús le dice a este grupito que están ahí: yo quiero decirle que el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado. Ellos tenían un problema serio con esto del Shabbat. ¿Y qué mucho Shabbat? Esta gente. Oye, cuando nos volvemos muy religiosos se nos va el poder. Se nos va el poder. Y Jesús le dice: déjame explicar unas cosas. Primero, el sábado, el que adora el sábado no es pecado. En ningún lugar en la Biblia enseña que adorar los sábados es pecado. Por lo tanto, yo no me pongo a pelear con los adventistas. Tenemos bautistas, que son bautistas del séptimo día. No tengo problema, porque la Biblia no dice que es pecado. Por lo tanto, está bien. Nosotros adoramos el domingo.
por razones que no puedo entrar, pues básicamente porque Jesús resucitó el domingo. Pero esta gente era sumamente ridículo, y los que hemos tenido alguna experiencia en Jerusalén o en Israel, y lo ridículos que son con el guardar el día del sábado, donde yo, honestamente, hermano, Debbie y yo estábamos en un hotel allá allí en Jerusalén, y había un elevador que tomamos la chusma, que éramos nosotros los gentiles, y otro que eran los judíos. El elevador de los judíos está programado a parar en cada piso, porque apretar el número es trabajar. ¿Me entiendes? Entonces esa gente tenía que parar hasta que llegaran, porque si tocan, el Señor le va a picar el dedo. Esta es la mentalidad que eso existió desde el tiempo de Jesús y sigue hoy. Hermano, en los baños. Yo cuando vi eso dije, Señor, ya yo entiendo lo que tú estabas diciendo a esta gente. Ellos cogen el papel de rollo, en vez de ponerlo en el rollo, lo picaban y lo ponían así, una pila de papel. Porque parece que jalar o hacer esto, o sea, esto era la mentalidad es igual en tiempos de Jesús. Miren, los fariseos añadieron 313 leyes más a los 618 que enseñaba el Torá. Por eso Jesús, en uno de los discursos en el Evangelio de Mateo, les decía, ustedes ni entran ni dejan de entrar, imponiendo normas. Y en ningún lugar encontramos esto. Mira, había veces que los fariseos tenían unas normas de cuántas veces tú masticabas la comida, que no podía hacer más de tantas veces, porque si lo hace más de eso, ya está trabajando. Mi mamá decía a la gente, este es más bajo que la quijada de arriba. Yo imagino que esa es la persona que mejor podía guardar el sábado. Cosas que son ridículas. Y Jesús continuamente está peleando las tradiciones de los hombres. Por tanto, aquí Lucas está trabajando con esto. Con estos dos que son expertos en buscar violadores de las normas de la tradición, no de la ley. De la tradición de la ley. Hay gente así, ¿verdad? Que yo digo que están unos expertos. En Puerto Rico antes, gracias que la gracia llegó. En Puerto Rico antes, en nuestras iglesias bautistas, hermano, todas las hermanas tenían que entrar con falda. Y había unas hermanitas que tienen como 80 años, que tenían el talmuño aquí trepado bien chévere, que tenían una reglita y medía. Era la época que las mujeres no podían ser pastoras. Pero gracias a Dios que Dios nos abrió los ojos. Amén. Pero había... Y yo entonces yo predicaba todo tipo de iglesias. Iglesias pentecostales, si tú te cortabas esto aquí, la pollina, disciplina contigo. Algunas no podían poner esta media, nilón. Y otras no se afeitaban las piernas. Por tanto, yo entendía por qué debían de ser bien largas. Las piernas peludas no edifican. Entonces no podían usar maquillaje. Y ya hay 2 o 3 hermanitas que necesitaban la ayuda, ¿sabes? Un poquito de bondo.
Eso de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias a Dios que Dios nos libró de eso. Pero no hace mucho teníamos estas leyes que eran ridículas también. Todavía hay. Sí. No sé. Qué bueno que Dios no me juzga por lo que yo tengo puesto, sino lo que está dentro. Amén. Eso no significa que no vamos a practicar el pudor. No. Siempre la gente tiende a... Pero sabemos que Dios ve el corazón, que eso fue lo que Dios le enseñó a Samuel. Los hombres miran a lo que está de afuera, pero Dios mira a lo que está en el corazón. ¿Amén? Muy bien. Pues, era una época así medio exagerada. Entonces, Cristo hace esto premeditado y con alevosía. Esto no fue una cosa que, se me chispó, se me escapó, perdona, es que estaba ahí el enfermo y no me quedaba otra cosa. No. Que Jesús tenía que romper las falsas nociones que tenían sobre la misma palabra de Dios. ¿Ok? El sábado es un día de descanso. La palabra 7 en hebreo significa descansar. ¿Y por qué establecieron el día de sábado? No porque solo Dios descansó el séptimo día. Dios no tiene necesidad de descansar. Dios no se fatiga como los hombres. Y en Juan dice que Dios nunca ha dejado de hacer cosas. Pero ¿de dónde viene este concepto de guardar el sábado? Que aparece en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, capítulo 20 del libro de Éxodo, capítulo 1 de Génesis. ¿Qué es lo que quieren? No se olviden que todos los judíos salen de una esclavitud. Y en la esclavitud no hay día de descanso. Y para Dios garantizar que Israel no fuese un pueblo esclavista, obligó de que el sábado se guardara para garantizar que la esclavitud no se establecería en su pueblo. Porque salen de 400 y pico años de esclavitud. Principio teológico que muy pocos de nosotros los pastores hemos guardado. Tenemos que volver a la teología del Shabbat, porque si no, ya sabe lo que va a suceder. Por eso los pastores somos las personas con la peor salud, porque creemos que somos Superman y Wonder Woman, cuando Dios ha establecido que hasta la tierra, después de 7 días, hay que dar un año sin tocar la tierra para recuperar los minerales. Por eso es que el dormir es tan salugénico, es tan necesario. Yo aprendí por una experiencia que si yo duermo bien y las horas necesarias, me puede dar un derrame. Y me dio 2 veces, porque tenía apnea del sueño. Entonces, ¿qué hago? Ahora tengo una maquinita ahí, y ronco, y veo la gloria de Dios. Y me arranco más recuperado. Yo recuerdo cuando yo tenía esta condición, que yo me levantaba suave, con la boca ronca, cansado, y dice, ¿pero qué pasó? El reposo es crucial para la salud, tanto física como espiritual. Por eso es que Dios nos salvó por la gracia y descansamos de nuestras obras. La salvación no es por obra, es por fe. Es el verdadero descanso. Y podría hablar mucho más lo que la Biblia habla del sábado
Y del domingo, porque en el Antiguo Testamento también el domingo se guardaba. Pero ese no es la meta. Pero son unos pequeños gotitas del saber, para que vaya entendiendo mejor su vida. Por tanto, ellos estaban observando a quién iba a sanar, o quién iba a ser restaurado en el templo. ¿Cómo algo así puede ser malo? ¿Cuán distorsionado tú tienes que estar para pensar de que recibir sanidad en la casa del Señor pueda ser malo? ¿En qué manera tú puedes cómo eso contradice el descanso, ya que la sanidad es parte del descanso? ¿O no? Cuando tú entras al hospital y ves tanta gente de enfermedad, y tú oras, Señor, sana aquí, sana ahí. En el reposo tenemos que estar claros, porque el descanso no es simplemente no hacer nada. Descanso, en verdad, es cuando Dios nos libera de esas cosas que nos atormentan. ¿Cuánto le gusta ese descanso? Amén. Y entonces Jesús estaba ahí, y ellos dicen que estaban velando, ¿verdad?, para acusarlo. Es interesante que la palabra acusar, o sea, es aquí una palabra que sacamos, la palabra categoría. Por tanto, ellos estaban tratando de categorizar. Es un problema, porque categorizar, lo primero que nos trae es que queremos cuadrar algo. Queremos ir definiendo las cosas. Y esto está bajo esto, esto está bajo esto. Y los judíos, acusar era eso. Vamos a buscar categorizarlo como impío, vamos a acusarlo como malvado, como violador. Porque categorizar significa ponerle nombre. Y ellos no estaban acusando, ellos estaban categorizando. Pero la Biblia dice, pero Jesús sabía, tenía conocimiento. El pasaje que dice en el 8 dice, pero él, conociendo los pensamientos de ellos. Y subraya la palabra pensamiento, porque original, de ahí que sacamos la palabra en el idioma original, diálogo. ¿Sabe que Jesús sabía cuál era el diálogo que están diciendo? El chisme, la murmuración. Esto es un estampe de parte de Lucas para decir que Cristo tiene un grado de divinidad, porque Él sabe lo que los hombres piensan. Él sabe lo que está en el corazón del hombre. Él sabe todas nuestras intenciones. Y para que tú sepas, por eso que yo digo que esto es premeditado y con alevosía, no que Jesús no sabía lo que ellos estaban pensando. Lo que Jesús hizo es, yo no voy a permitir que tu pensamiento me detenga a mí a hacer lo que yo sé que es correcto. ¿Quién tiene esos mismos principios? ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen que uno tiene que hacer las cosas no porque le conviene tanto, sino porque es correcto en sí, aunque a lo mejor no te conviene? Amén. Es un gran valor de cristiano aquí en este pasaje. Jesús sabía que estaban ahí. Jesús sabía que le estaban tendiendo una trampa. Y si fuera uno de nosotros y no estuviéramos mal, yo no voy a caer esa trampa. Pero tú sabes, Jesús no le importaba. ¿Sabes por qué? Porque había un hombre allí de una mano seca que lo necesitaba. Dios se mete en el fuego de quien sea. Es interesante que yo, meditando en esta semana, los amigos de Daniel, que estaban metidos en el fuego, en el horno, ¿no? Y yo me puse a pensar,
Yo siempre le estoy pidiendo a Dios, Señor, sácame del horno, ¿verdad? Sácame del problema. Pero Jesús no sale del horno. Jesús se mete contigo en el horno. Aleluya. Por tanto, mi oración cambia. Señor, no me saque del horno, aunque quisiera. Esté conmigo en el horno. Amén. Porque sé que si tú estás conmigo en el orden, yo voy a salir de este horno. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto le da el nombre de Jesús? Amén. Porque la importancia de Dios no está en solamente salvarnos. La importancia de Dios es estar con nosotros en los peores momentos de nuestra vida. Ahí es que Dios se hace grande. Entonces Jesús ve al hombre como nos ve a nosotros. ¿Cuántos saben aquí en esta mañana que aquí no hay nadie perfecto? En Puerto Rico tenemos una famosa frase: el que no tiene dinga tiene mandinga. Y el que no tiene arruga tiene verruga. Nadie aquí es perfecto. Juan Calvino escribió que la iglesia no es otra cosa que la comunidad de pecadores salvados. Por lo tanto, aquí estamos porque somos imperfectos y porque sabemos que el único que es perfecto es Jesucristo, y por eso lo necesitamos, porque somos imperfectos. Amén. El pasaje dice que Jesús, conociendo eso, dijo al hombre de la mano derecha. Ahora, es interesante que Lucas es el único de los 3 testigos de este evangelio, o de este evento: Mateo, Lucas y Juan. Lucas es el único que dice que es la mano derecha. ¿Por qué? Porque él es un médico. Y una de las cosas que los médicos hacen es hacer un diagnóstico. Y Lucas dice la mano derecha. Pero eso no solamente está ahí. ¿Tú sabes la importancia de la frase mano derecha en la Biblia? Hermano, en la Biblia Jesús dice a los que están a su derecha: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Padre está hablando de Jesús, dice: siéntate a mi diestra hasta que pongo tus hijos, tus enemigos debajo de tus pies. La diestra, la derecha, es lugar de poder y de honor. Por tanto, ya Lucas nos está diciendo que el honor y el poder de esta persona está atrofiada. No solamente un problema fisiológico, hay un problema sociocultural. En esa cultura, imagínate, viene una persona a la iglesia de la mano seca. En una cultura dice: chacho, algo malo tuvo que haber hecho. Mira, algo, si no fue su país. Y tú estás yendo a una iglesia donde todo el tiempo te están mirando inferior, como despreciándote. Los judíos creían que la gente sanita era la gente santa, y la gente que tenía alguna deficiencia es porque algún pecado, ¿verdad? Imagino que 2 o 3 estaban ahí. Yo te lo dije. A mí me encanta esa frase. ¿Sabes por qué? Porque trae tanto ánimo, ¿verdad? Yo te lo dije. Ay, gracias, mi fe creció. Muchas veces los creyentes en algunas ocasiones podemos ser la gente más crueles y justificamos eso porque decimos: yo te digo la verdad. Y hay un dicho por ahí en mi país, amor, aquí: yo soy tan feo como Franco. Yo espero que no está aludiendo al general de España. Y yo lo miro y digo: yo creo que tú eres más feo que Franco. Justificamos la crueldad por la sinceridad.
¿Y qué pasó con la prudencia? ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con la empatía? La única persona empática a este hombre era Jesús en ese lugar. Pero eso aquí no se da. Amén. Amén. ¿Es verdad que eso no es aquí? Tú sabes. Yo sé en Puerto Rico decían, el que nace flaco, ese no se cría. Este hombre tenía un brazo seco. Es literalmente atrofia, una condición donde el autor no nos dice si fue congénito, que nació así, o por un accidente. No importa cuál fue la causa, la interpretación social iba a ser la misma. Entonces Jesús hace una pregunta, porque yo sé, él ve cómo le están preparando la curita, y hace esta pregunta, una pregunta bien conocida por ellos, que ya los rabinos, los escritos rabínicos antes de Jesús, ya habían dialogado este asunto y ya habían hablado esto. Y esta pregunta. ¿Es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Y tú pensarías, yo y tú que no conocemos la cultura, decimos, oh wow, tremendo, qué brutal, dijo Jesús aquí, esto está bueno, mano. ¿Qué me puso a pensar? No, esto es una pregunta vieja, requete vieja. Cientos de años antes, en la fe judía, esta pregunta se contestó. Y la contestación era, nunca el sábado, nunca es demasiado sagrado para hacer el bien. Por tanto, Jesús está usando una tradición ya conocida por ellos. O sea que lo que voy a hacer, ustedes ya lo han escrito, para que usted sepa que yo no estoy procediendo contrario a las interpretaciones que ya ustedes han hecho sobre este concepto. Entonces mira lo que hace eso. Bueno, el pasaje dice que hay un silencio. En nuestro país el que calla que. Pero hay gente que saben el bien y se calla. Y la Biblia dice que si tú, sabiendo el bien y no lo haces, entonces te es impuesto el pecado. O sea que no solamente la Biblia enseña que el pecado de comisión, que sabiendo lo malo lo hace, sino la Biblia enseña también el pecado de omisión, que sabiendo bien no lo hace. Por tanto, esta gente ya está pecando de omisión. Ahí, silencio. Ah, sí, es silencio. Chévere. Dice al hombre de la mano seca, levántate, ponte de pie y ponte en el medio. Esto se llama una lección objetiva, visual, una técnica visual. Primero, la palabra levántate es una palabra asociada con resurrección, pero literalmente significa despiértate. Yo creo que muchas veces el milagro no viene a nuestra vida porque no ha habido un despertar espiritual. Y Jesús en esta mañana nos está diciendo, despiértanse. Lo que ustedes me están viendo, que están viviendo a lo mejor una situación de prejuicio precaria. Hoy Jesús te dice, despiértate, no sigas durmiendo, no sigas haciendo nada.
Dios no te quiere decir, hoy estamos subiendo el elevador y estaba Gloria, mi esposa. Y tenemos un dicho famoso nuestro, especialmente en Puerto Rico, no tiene que ser cristiano, puede ser de cualquier papá, tú sabes. ¿Cómo tú estás? Como Dios quiere. ¿Cómo estás? Ay, estoy chaval. Estoy enferma. Tengo esto, como Dios quiere. Como Dios quiere, pastor. No, Dios no te quiere. Se despierta. ¿Cuántos saben aquí que Dios quiere que estemos en la fe y en la victoria? Tenemos que despertarnos de ese letargo espiritual. Y Dios nos está diciendo, ¿tú quieres que esto suceda contigo? Arranca tú. Levántate, despiertas, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. No, ningún cambio viene sin que antes tú decidas. Jesús necesita tu cooperación para poder ser la operación. Esta mañana estuvimos discutiendo un pasaje hermoso en Lucas, ¿verdad? El pasaje del hijo pródigo. Yo le hubiese puesto el título Los hijos pródigos. Y el pasaje dice bien claro, y volviendo en sí. Ay, hermano, hay que dar que la gente salga de ese sueño falso. Aleluya. Que Dios te quiere desgraciado, Dios te quiere destruido, Dios te quiere como Dios quiere. No, Dios te quiere en victoria. Amén. Dios te quiere con salud. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú estés bien. Porque la teología de Dios es no solamente llegar al cielo, pero también Dios quiere que tu camino hacia el cielo también sea una experiencia de victoria. Amén. Dios quiere que ya hoy tú experimentes cosas celestiales en tu vida. Porque en el cielo, allí no hay más enfermedad, ¿verdad? Ahí la gente no se pone vieja. Dios elimina todas las verrugas y verrugas que hay. Ahí no se necesita espejuelo. Allí no hay enfermedad. Allí no hay pobreza. Allí no hay nada de esto. En el cielo, el estado utópico. Pero ¿por qué tengo que esperar a morir? Yo puedo ya experimentar el cielo aquí, como dijo la oración de nuestro Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? ¿Qué va? ¿Vengas de qué? Espérate, ¿qué le está diciendo? Él está solicitando que el reino baje a mí. Y yo creo que Dios quiere, desde aquí, experimentemos el reino. Le digo más, que cuando usted lee todos los pasajes bíblicos que dice, para que tengas vida eterna, la gente piensa que está pensando en el día que llega al cielo, hermano, no. Los verbos están en presente. Eso significa que la vida eterna comienza aquí, Gloria a Dios. ahora, contigo. Por tanto, cuando subo al cielo, no recibo la vida eterna. Yo me llevo la vida eterna al cielo. ¿Cuánto creen eso? Amén. ¿Es verdad? ¿Usted lo cree? Amén. Nos despierta. Muchachos, yo vine aquí hoy, Debbie, yo así, slow, gracias a Dios por cómo Dios usa a estas mujeres y a Rosa, a todas estas mujeres, y me dieron el elixir de la vida, una taza de café y volví, me levanté. ¡Aleluya! Dios le dice a este hombre, despiértate. ¿Cuántos aquí creen que Dios quiere que nos despertamos? Amén. Ahora sí. Hay poder en Cristo y en el café. Y dice, levántate. Dos cosas, ¿verdad? Levántate. Literalmente significa ponte en pie. Hermano, antes de hacer cualquier milagro Dios en tu vida, tú tienes que entender que tú eres digno del milagro.
Amén. Y no podemos seguir aceptando humillaciones como somos indignos. Dios dice, ponte al pie, porque antes de sanar tu mano, tengo que sanar tu personalidad, tu corazón, tu vida. Tú tienes desde hoy entender que tú tienes valía. Ponte en pie. ¿Cuánto le hablan el nombre de Dios? Ponte en pie. Tú tienes valía. Aunque tienes esa mano seca, en medio de una comunidad que no te la da. Bien conmigo, yo tengo valía. Y conmigo, yo tengo valía. Y conmigo. Yo tengo valía. Bien. De nuevo, por si acaso. Yo tengo valía. ¿Y tú sabes quién es el que te la da? Jesucristo. Si Cristo murió por ti, es que tú vales. Aleluya. Porque Cristo no muere por porquería. Yo diría por muchas, pero no. Tú tienes valía, que nadie diga lo contrario. Amén. Ponte bien. Y ponte en el medio. Para los maestros aquí que enseñan. Cuando tú, en aquella antigüedad, tú pones a alguien en medio, es que ese alguien se convierte en maestro. Estar en el medio significa que tú eres el maestro. Wow. Mira lo que Jesús le está diciendo a este hermano, esta persona de mano seca. Despiértate, tú tienes tu valía. Y ahora tú le vas a enseñar a esta gente a pesar de tu limitación. ¿Sabes por qué? Pablo entendió eso bien. Cuando le dijo al Señor, quítame este aguijón 3 veces, estoy harto, este aguijón me tiene mal. Y Jesús le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la gran lección de esta mañana, que tu debilidad no es un tropiezo, sino que puede ser el medio para Dios demostrar su poder. Amén. Y por eso Pablo decía, me glorío en mi debilidad. Yo creo que nosotros vamos a tener que tomar esa actitud. Porque la lección de Pablo no fue que Dios le quitó el aguijón. Nada, siguió con el aguijón. Lo único que cambió fue la actitud que él tenía ante el problema. En vez de, ay, Dios mío, dice, me gloria, yo soy débil, aleluya, soy débil. No tengo chavo, aleluya. Me falta la vergüenza, aleluya. Sea la debilidad que sea, él le daba gracias a Dios porque él sabía que solo de ese medio es que Dios suelta poder. Amén. Por tanto, si tú tienes un problema hoy, gloríate. Porque como dice Pablo, cuando yo soy débil, es que soy fuerte, porque el Espíritu de Dios reposa sobre mí. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios te repose? La presencia de Dios. Mira qué palabrita heavy, ¿verdad? Entonces el hombre hizo eso mismo. Le hizo caso a Dios. Dice que se levantó. Y eso es otra palabra diferente de lo original, pero no voy a meterme. Porque era otra cosa. Pero no es la misma palabra. Porque hay otra intención. Dice, levántate. Se levantó y se puso en el medio. Jesús hace la pregunta, nadie contesta. Uno de los problemas grandes que tenemos los seres humanos es el silencio. En los estudios que yo he hecho sobre eventos traumáticos, mucha gente, salió una encuesta que enseñó que mucha gente se quita la vida
cuando sufren, no por el sufrimiento, sino que hay un silencio en su sufrimiento. No saben por qué están sufriendo. Si alguien me podía explicar por qué yo estoy sufriendo, yo voy a manejar eso mejor. Pero cuando no hay respuesta, cuando lo que llega a tu vida es el silencio, muchas veces tú quieres pagar tu vida. Y entre los fariseos, los supersantos, los dramaturgos, los teólogos, él preguntó la pregunta de los 64,000 chavitos, le dijo si es válido sanar en el día del sábado. En esta mañana yo le quiero decir que hay uno que nunca quedará en silencio. En tu dolor, en tu rechazo, en tu lucha, hay una voz. Hay una respuesta. Miren, lo que me están viviendo, si tú estás viviendo solo, en silencio, porque tú puedes sentirte solo en medio de todo el mundo. Porque la soledad no es la ausencia de una persona. La soledad es la no atención a tu persona. Le dice Jesús, el único que está hablando con él. Qué bendición, ¿verdad? Cuando tú cuentas con una persona que tú puedes compartir tu dolor, tu sufrimiento. Y eso le tenemos que... ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Que Dios te provee un amigo. Que una persona, una amiga, que aunque no sea un teólogo o un santurrón, son una persona que tiene dos oídos para escucharte y no juzgar. Qué bendición, ¿verdad que sí? Dando el nombre del Señor. Amén. Esta hermana se está riendo ahí. Gózate. Es así. Entonces uno tiene que pedir mucha oración, Señor. Yo tengo una gana de compartir eso, necesito hablar con alguien. Ay, dirígeme a la persona que yo sé que va a guardar mi silencio. Y te voy a decir una cosa, hay cosas que yo sé que me la voy a llevar a la tumba. Como pastor. De gente. Va a quedar libre. Que tú puedas escuchar una voz que te diga a ti, extiende tu mano. Tú tienes que entender la magnitud de esto de la mano derecha. Él tenía esa mano seca, la derecha, hermano. Es que uno cuando estudia la Biblia y lo estudia en su cultura y su contexto, uno entonces ve la magnitud de las cosas. La mano derecha. Primero, cuando tú extendías la mano, eso venía que tú vienes en paz, porque tienes la mano abierta, por lo tanto tú no tienes ninguna arma. De ahí eso evolucionó a extender amistad. Por tanto, sería una ofensa en esa cultura darle la mano izquierda. Por tanto, ya estamos viendo que este hombre tenía un problema estableciendo amigos. Porque la mano cultural que tenía que ver estaba seca. Ya culturalmente no podía desarrollar con propiedad una amistad. También, si ustedes algún día tengan la oportunidad de leer Juan 3:16 en hebreo, dice así, no voy a leer el hebreo por si acaso. El pastor está hablando en lengua, aleluya. Mira, Juan 3:16 en hebreos, si yo lo traduzco literalmente, dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unitario,
para que todo aquel que extienda su brazo o extienda su mano no se pierda. Por tanto, la extensión de la mano es un modismo judío para fe. ¿Y qué le pide Cristo? Extiende tu mano. Pues la atrofiada. Sí, la atrofiada. Tú sabes que Dios establece su relación con nosotros a pesar de nuestras luchas y nuestras debilidades. Aleluya. Dame la mano que te está atrofiando, porque yo quiero establecer una relación contigo. Jesús dice, extiende tu mano. Extienda. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, es interesante esto de extender la mano en la Escritura. La gente no lo entiende, pero es una frase poderosa. Cuando Moisés estaba frente del mar rojo, pillado ahí, porque a los lados está el desierto, los faraones vienen atrás, y lo que tiene a frente es el mar. Dios le dice, extienda tu brazo. ¿Y qué pasó cuando extendió su brazo? Dios abre camino donde no lo hay. ¿Cuánto le habla el nombre de Jesús? ¿Cuántos en esta mañana están extendiendo su mano? Diciendo, Señor, aquí estoy. Jesús le dice, estamos extendiendo tu mano. Cuando Él extendió la mano, la Biblia dice claramente, su mano fue restaurada, como la otra. Ahora, esa palabra también es bien interesante, porque la palabra en sí, restauración, significa literalmente deja de estar mirando hacia abajo. O sea, la gente que tiene complejo por sus condiciones, que andan así, cuando Jesús dice, yo te restauré, la mano es mucho más, porque la mano derecha es dignidad, es otras cosas, sino que esta palabra significa literalmente levanta tu rostro. Aleluya. Cuando Dios obra en la vida nuestra, no hay que avergonzarse. Muchas veces nosotros estamos buscando la aprobación de muchos, y lo único que necesitamos es la aprobación de Dios. Dios lo restauró y lo trajo completo. Porque a Dios le encanta restaurar a la gente a la igualdad. Por tanto, nadie puede sentirse superior a otro. Pero el Señor es el redentor de la igualdad. Digan lo que están en el poder. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos son hijas de Dios? Amén. Y lo que te hace hijo, hija, no es que tú estás completamente sano. No. Lo que te hace hijo y hija es la relación que tú tienes con tu Dios. Gloria a Dios. Como habíamos leído hoy en la escuela bíblica, ¿verdad? Que ese muchacho se volvió loco, se fue y se gastó todo lo que tenía el papá. Pero ese nene nunca dejó de ser hijo, como nosotros delante de Dios. Dios siempre nos verá como hijo y hija. Y nunca es tarde para llegar a casa. Amén. Pues la Biblia dice que cuando Jesús hizo eso, restauró la vida de una persona, que es lo más importante.
la conversión, la transformación. Eso es la razón de ser, como le decía yo a una persona en el hospital. Nuestra razón de ser en esta vida no solamente servir a Dios, sino ayudar a otros. Si no, nuestra vida no tiene valía. Aquí la Biblia dice que ellos se llenaron de ira. Y voy a terminar con eso porque la palabra ira aquí es una palabra bien interesante. Me encanta cuando yo puedo entrar ahí e investigar ahí la profundidad. De aquí esta palabra suena a la palabra en español enojado. Yo, mi sobrino, mi nieto, Lucas, recuerda, mano, que Lucas, ¿cómo tú estás? Usaba los brazos y decía enojado. Pero no, esta palabra que suena como enojado en español, en griego significa sin inteligencia. Ira no racional. En otros contextos se usan para hablar de tontos, bobos y brutos. Y es en esta mañana una brutalidad no reconocer el poder de Jesús para salvar tu vida, sanar mi vida, a pesar de las normas que sean. Porque Dios está en el negocio de restaurar las vidas. Que se molesta los brutos, que se fogonan los ignorantes, los bobos que se juntan con ellos. Pero a pesar de cuál sea la reacción o la opinión, Dios no va a dejar de hacer lo que Él sabe que es bueno. ¿Okay? Pues en este día, que Dios nos use para imitar el ejemplo de Jesús, para hacer ayuda y bendición, hacer lo bueno, y no permitir una regla religiosa, retenernos cuando podemos hacer el bien. Amén. Dios está aquí.